Buen día, compañeros. Mi nombre es Jesús Argueta. Les voy a exponer un poco acerca de las normas APA, específicamente la citación de las fuentes. Dice que tenemos que reproducir la fuente literalmente a como fue publicada, a como el autor la publicó. Tenemos que hacer énfasis en el nombre del autor, el año que fue publicada y la página específica que estamos citando. Cuando la cita comprenda menos de 40 palabras, vamos a utilizar comillas. Luego de cerrar las comillas, abrimos paréntesis y citamos la página y lo que conlleva y continuamos con la oración. Ahora bien, si la cita aparece al final, cerramos las comillas, abrimos un paréntesis e inmediatamente luego de cerrar el paréntesis tenemos que poner el punto, ¿va? Porque estamos haciendo un cierre. Si la cita comprende más de 40 palabras, despliegueles en un bloque independiente, o sea, vamos a hacer un nuevo párrafo dejando como sangría 2.54 centímetros. Para paráfrasis de material, esto es parafrasearlo una cita, tenemos que especificar el número de página que estamos parafraseando para que el lector pueda ubicarla de forma rápida. La cita directa del material en línea sin paginación. Acredite la cita directamente de material en línea indicando el autor, año y número de página entre paréntesis. Si no especifica el número de páginas, entonces Buenos días. Yo les voy a presentar y exponer sobre precisión de las citas. Las citas deben de ser directas y precisas. Las citas deben de seguir la palabra y la ortografía y la puntuación según la fuente original de la cual estemos investigando. Si ésta tiene algún error, nosotros debemos de colocar la palabra sin entre cursivos y entre corchetes inmediatamente después del error. Estos cambios que no requieren explicación. Estos se pueden hacer, se le pueden hacer los cambios a un documento que nosotros hayamos investigado y hacerle cambios como por ejemplo las mayúsculas o las comillas o el signo de puntuación que finaliza la oración. Cambios que en la fuente original que requieren explicación, como por ejemplo omitir material e insertar material. En este caso sí debemos de tener un orden y debemos de seguir el reglamento que nos ayuda a que nuestro documento tenga una mejor estructuración. Citas dentro de citas textuales. Es la idea que se extrae de un documento que hayamos investigado y pues que nosotros queramos insertarle un resumen o unas ideas que nosotros tengamos y lo debemos, y si queremos lo debemos de hacer y luego completarlo con más información del documento que investigamos para que esté bien estructurado y bien resumido. Permisos para citar, reimprimir y adaptar. Cuando nosotros tenemos un documento y necesitamos insertar otra cita, entonces es probable que necesitemos un permiso escrito por el titular de las obras protegidas por las leyes de propiedad intelectual. Situación de referencias en el texto. Para insertar las referencias según el reglamento APA debemos de insertar el nombre del autor y la fecha para tener un inicio de contexto. Un trabajo de un solo autor, entonces en este caso deberíamos de insertar la referencia con el autor y la fecha, pero es necesario que el autor no incluya sufijos. Un trabajo de varios autores. En este modo es casi lo mismo, solo que se van citando las referencias conforme los autores de los cuales hemos sacado información y llevar un orden según lo investigado. Si en dado caso existieran dos, dos autores con el mismo apellido, debemos de colocar el segundo apellido e insertar la cita según el año. Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre las características del capítulo 6 del Mazapa.
6.13. Grupos como autores. Acá interviene el nombre de corporaciones, asociaciones, etc. Por lo común se escribe el nombre completo cada vez que aparezcan citados en el texto. 6.14. Autores con el mismo apellido. Una lista de referencia de trabajo contiene la información de dos o más autores principales. Si alguno llegara a tener el mismo apellido, incluye la inicial del primer autor en toda la cita del texto. 6.15. Trabajos de autores no identificados. Cuando en el trabajo hay autores que no están identificados, cite la primera palabra de entrada. Por lo común es el título o el año. 6.16. Dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis. En este caso se ordenan alfabéticamente en el mismo orden que aparecen en la lista de referencias. Si llegasen a ser del mismo autor, entonces se diferencian por la fecha. 6.17. Fuentes secundarias. Cuando el trabajo es original, ya no se imprime. No se puede encontrar a través de las fuentes habituales. En el texto indique el nombre del trabajo original y cite la fuente secundaria. 6.18. Obras clásicas. Cuando el trabajo es muy antiguo, cite la versión que usó, la fecha en la que haya usado, precedida por la abreviatura TRAD. Si conoce la fecha original, inclúyala. 6.19. Citación de fragmentos específicos de una fuente. Para citar una parte específica, indique el número de página o capítulo en donde se encuentre. 6.20. Comunicaciones personales. Estas no se incluyen ya que no son fuentes recuperables. 6.21. Citas de textos parentéticos. Dentro de la cita que aparece el texto de paréntesis, utilice comas, no corchetes, para destacar la fecha. Licenciada y compañeros, tengan cada uno de ustedes un muy buen día. Voy a seguir explicándoles un poco acerca de los siguientes temas. Elaboración de una lista de referencias precisa y completa. Es para facilitar al lector a que localice las fuentes utilizadas en una investigación. Consistencia. Es importante colocar en orden los datos de los artículos primarios como de la lista de referencia para que los lectores puedan acceder fácilmente. Uso de la copia de archivos o de la versión de registros. Citar archivos que tengan fuentes confiables. Orden de las referencias en la lista de referencias. Para la alfabetización de nombres se necesita que éste se coloque en orden alfabético. Referencias que se incluyen en un metaanálisis. Si el número de los artículos es menor a 50, se coloca en la lista de referencias con un asterisco. Si es mayor a 50, se colocan en una lista presentada como un archivo complementario en línea. Elementos de una referencia. Los elementos de una referencia son nombre del autor, fecha de publicación, título de la obra y datos de la publicación. Información del autor y editor. Autores. Invertir los nombres de los autores y después anotar los apellidos e iniciales hasta incluir 7 autores, y si es más de 8, colocar los nombres de los primeros 6 autores, colocar puntos suspensivos y después el nombre del último autor. Editores. Para que un libro editado se coloca el nombre de los editores en la posición del autor. El nombre del editor del libro debe de llevar precedido la palabra en. Fecha de publicación. Para obras se coloca el año en las que se publicó. Para revistas, periódicos y boletines, mes o año y el día. Si no aparece la fecha, se coloca SF, que significa sin fecha. Para un trabajo de varios volúmenes, indicar la fecha por el rango de años desde el antiguo al más reciente. Licenciada y compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Silvia García. Hoy voy a hablarles sobre el tema de título. Título del capítulo. Siempre comienza con una letra mayúscula, solo la primera palabra del título. Y del subtítulo, si es que lo hay. De igual forma como cualquier otro nombre propio. Título periodístico. Son las publicaciones periodísticas, boletines y revistas. También están los títulos no periodísticos, que son los libros e informes. De igual forma que siempre comienza la primera palabra con una letra mayúscula. Hoy también voy a hablarles sobre el tema de fuentes electrónicas e información sobre localizadores. Las publicaciones en línea han incrementado la eficiencia de los resultados de las investigaciones. Las correcciones que anteriormente se hacían en una edición, hoy las podemos hacer sin ningún problema con una actualización de archivos en línea. Contamos con varias herramientas, que son URL,
que nos permite localizar de forma uniforme recursos e información digital en Internet. También existe el protocolo HTTPS que nos permite transmitir textos seguros. También está lo que es el sistema DUI, proporciona medios de identificación continua para la información de redes digitales. Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Marielos Mérida. Continuando con las fuentes electrónicas, les voy a platicar un poquito sobre lo que es URL. URL, su significado es localizador uniforme de recursos y sirve para rastrear información. Tiene varios componentes que son protocolo, nombre del servidor, ruta del documento y nombre del archivo. El protocolo es el método que debe usar el navegador. Los más utilizados son HTTP o HTTPS, que significan protocolo de transmisión de texto seguro. El servidor identifica en dónde está ubicado el archivo. La web es la dirección de la página principal de una organización. El sistema DOI proporciona medios de identificación continua para la información de las redes digitales. Se implementa a través de oficinas. Especificaciones de los datos de publicación para fuentes electrónicas. Para las versiones basadas en fuentes impresas como un archivo de PDF, indique los números de página inclusive para el archivo citado. Use abreviatura de los números de la página en las redes de diarios. Proporcione al DOI si se le ha asignado algún contenido. Use este formato para el DOI en referencia. Cuando se utiliza un DOI no es necesario más información de recuperación.